¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, un nuevo diálogo, una nueva charla en nuestro canal de YouTube, en nuestra revista digital. Nos acompaña Ezequiel Fernández Múrez, gran periodista argentino, muy destacado, con una amplia trayectoria, varios libros escritos, artículos que nos llevan a pensar bastante y en esta ocasión se encuentra junto a nosotros. Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Ezequiel? Quiero aprovechar bastante el tiempo con usted y quiero primero consultarle por cómo se desarrolla, cómo se empieza a desenvolver su trayectoria como periodista. Yo comencé en el año 1978, estudié periodismo, periodismo, yo estudié periodismo general, no deportivo. Comencé a estudiar periodismo en el año 76, que fue el año del golpe de Estado más salvaje que tuvimos en la Argentina. Y se había cerrado algunas facultades donde enseñaban periodismo, que eran muy poquitas las que se podía estudiar, eran solo, creo que eran solo dos en ese momento en Buenos Aires. Ingresé como periodista, a estudiar periodismo, como te dije, y en el 78 comencé a trabajar en la agencia Noticias Argentinas, una agencia de noticias privada, NA. Y fue justo el año del mundial, del primer mundial, el primer y único mundial que se jugó en mi país. Y se jugó primero. Argentina es un país muy futbolero, y es como que nos sentíamos siempre los mejores del mundo sin haberlo sido jamás, sin haber ganado jamás un mundial. Entonces el fútbol era muy importante, pero a su vez estaba esa dictadura que dije antes. Entonces había una mezcla de euforia por ese mundial que Argentina terminó ganando, sabemos. Em, pero a su vez había un momento de terror, de parálisis y de pavor por los secuestros y los asesinatos de la dictadura. Justamente usted acaba de también hacer una biografía sobre César Luis Menotti, que es un personaje de los que más resaltan en aquel Mundial 78, justamente donde usted también inicia la trayectoria como periodista. Cuénteme un poco qué, a lo largo de la historia, qué se ha configurado sobre ese Mundial, qué significa ese Mundial con el paso del tiempo. Mira, yo creo como que ha ido, por lo menos para mí, en mi percepción, em, yo cuando comencé a cubrir ese mundial, yo tenía 20 años. El golpe de Estado en la Argentina era como un golpe más, parecía. Cuando en el 76 se produce el golpe, uno creía que era un golpe más, porque ya veníamos de cuatro golpes de Estado en 22 años. Toda la región prácticamente tenía regímenes militares. Entonces no había, cuando fue el golpe, no había esa sensación de que esto va a cambiar mucho. No, esto es como siempre. Claro, en el 78 ya la dictadura había mostrado que era la más brutal y salvaje de todas, pero no era un tema que estaba en conocimiento general. ¿Por qué digo eso? Porque había desde autocensura hasta miedo y hasta complicidad de muchos grandes medios de comunicación con la dictadura. Entonces los crímenes eran tapados. Entonces se podía saber más en el exterior que viviendo en el propio país sobre esa situación. Eh, y entonces en ese mundial la gente celebró en las calles, pero salieron muchísimas personas. No fue como Qatar porque no era verano, sino que era invierno de noche, un frío helado, y la gente salió igualmente a celebrar las calles de Buenos Aires. La gente iba caminando desde todos los barrios hasta el centro, por las calles de Buenos Aires. Eh, y yo con el primero, cuando comienza la democracia en el año 83, ya un poco antes de que comenzara la democracia, obviamente los crímenes de la dictadura ya eran noticia internacional, se conocían. eh, y, y- y yo comencé a sentirme, yo como que en ese mundial, que cubrí para la agencia Noticias Argentinas, como te dije, yo no tenía ni la formación, ni la conciencia, ni el conocimiento que me hubiese permitido contar mejor qué pasaba. Igual tampoco hubiese podido hacerlo porque tenía 20 años y era una especie era un cronista que recién comenzaba. Y si lo hubiese podido hacer, tal vez hoy no estaría vivo aquí contándolo, ¿no?
Em, pero ya me acuerdo que cuando fui al Mundial siguiente, al de España 82, volví para la Argentina y me acuerdo que le propuse a unos compañeros, colegas, e iniciamos una investigación sobre el Mundial 78. O sea, 4 años después, en el 82. Fue la primera de varias investigaciones que hice sobre el Mundial 78. La primera fue una investigación económica, luego fue social, ambas en el mismo año 1982. Y fueron tapa de diarios esas investigaciones, tuvieron un importante espacio. Em, y yo sentí como una especie de deuda, desde personal a profesional, de decir, che, hay que contar mejor este mundial. Em, y luego, con los años, también dije, hay algo de injusticia que se está cometiendo con los héroes de ese mundial, con los que salieron campeones, con los jugadores, con el cuerpo técnico. Injusticia, ¿por qué digo? Porque obvio que después podemos hablarlo. Ahí hubo un partido muy polémico, creo que es el más polémico en la historia de los mundiales, aquel 6-0 contra Perú. Pero uno va analizando el mundial y va viendo que Argentina ganó bien ese mundial. Fue un justo campeón de ese mundial y que jugó una final notable, durísima, contra Holanda, en ese momento era Holanda, que se le gana 3-1 en tiempo extra. Y que esa selección jugó un fútbol, si bien técnicamente no fue lo mejor, sí jugó un fútbol muy audaz, muy valiente, muy de ataque, que era muy de lo que pregonaba su técnico, César Luis Menotti. Y entonces con el tiempo fui teniendo una visión, intenté tener una visión un poquito más abarcativa, completa. Eso que me pasó a mí, yo no creo haber sido la excepción, le pasó a muchos argentinos. Sí, bueno, ya daba el nombre de César Luis Menotti justamente en su respuesta. Escribió el libro que lo tengo aquí, Menotti el primero, que bueno, lo del primero es un poco evidente porque es el primer técnico campeón, pero cuénteme a qué es lo de ser el técnico que refundó la selección, ¿a qué se refiere a qué es? Sí, porque era una selección abandonada, una selección que en los mundiales anteriores, mira, en el del 74, en Alemania 74, cayó en segunda rueda, pero goleada, humillada, aplastada por Holanda 4-0. Argentina casi ni cruzó mitad de cancha, era aquel fútbol total, la naranja mecánica que lideraba Johan Cruyff en Holanda, y esa selección se despidió sin pena ni gloria, maltratada desde la conducción porque los técnicos fueron a último momento designados. Eh, Había jugadores que inclusive hasta no querían jugar en la selección porque se desprestigiaban. En el Mundial anterior, ya el del 70, México 70, Argentina ni siquiera se clasificó a ese Mundial. Fue la primera y la única vez que no se clasificó a una Copa Mundial de Fútbol. Eh, entonces, esa selección que venía de ese abandono, maltrato, pobreza futbolística, esa selección es la que toma Menotti en el 74. Y Menotti decide empezar otra vez todo. Y cuando digo empezar otra vez Menotti no solo fue técnico de la selección mayor, también dirigió la juvenil. Que son dos selecciones clásicas, mayor y juvenil. Pero luego Menotti creó tres selecciones más, porque Menotti creó lo que se llamó una selección del interior, es decir, fuera de Buenos Aires. El resto de las provincias, y compitió en torneos internacionales con esa selección del interior. Creó también una selección que llamó de Santa Fe, porque Santa Fe y Rosario es una zona poderosa de jugadores de fútbol. Entonces creó una selección específica de Santa Fe y de Rosario y creó también una selección metropolitana, es decir, de jugadores de Buenos Aires, de clubes de Buenos Aires. Y si uno revisa los planteles de esas cinco selecciones, juvenil, mayor, metropolitana, Santa Fe e interior, ve que ahí estaba el plantel que luego, 4 años después, termina conquistando la Copa Mundial de Fútbol. Viajó de una punta a otra del país. Llamó jugadores de todos lados.
Eran casi todos jugadores, sí, sí, salvo Mario Kempes, que vino de España, eran todos jugadores de clubes locales, pues no era el momento de mayor éxodo de futbolistas argentinos. Eh, y le exigió a los clubes locales que cedieran, los clubes no querían ceder los jugadores a tanto compartido de selección, y les exigió a los clubes que los cedieran. Y no solo les exigió, sino que además impuso sanciones, pidió que se estableciera sanciones para los clubes que no cedían sus jugadores a la selección. Bueno, y todo eso lo logró. Y claro, y encima lo rubricó con una Copa Mundial, con la primera que gana nuestro fútbol. Por eso el título de ese libro, porque refundó a la selección y porque fue el primero. Ezequiel, y César Luis Menotti como personaje, ¿qué representa en el fútbol argentino? ¿Quién es César Luis Menotti para el fútbol en general incluso? Sí, y a ver, dominó la escena del fútbol argentino durante décadas, eh, porque Menotti era un personaje que excedía además el fútbol. Menotti era un hombre, primero creo que fue el técnico que mejor comprendió al fútbol como un fenómeno de cultura popular. Em, y entonces, claro, empezaba a hablar de fútbol y lo mezclaba con el tango, y con artistas populares de tango. Eh, y de repente lo mezclaba con escritores importantes. Y entonces de todo eso hablaba de un fenómeno que era muy nuestro. Él le llamaba la nuestra, a ese estilo de fútbol que él decía que no, nosotros aprendemos a jugar con la pelota no con pelotazos. Aprendemos a jugar la pelota al piso, y nos asociamos para jugar. No existe el hombre individual que se lanza a eludir 10 rivales. No, no, no. El fútbol es un juego de equipo. Y entonces, y además, como es un espectáculo, no jugamos ante nadie, no jugamos ante la gente. Y la gente ama este espectáculo. Entonces, ¿cómo hacemos para involucrarla a esa gente, para emocionarla, para representarla a esa gente? Bueno, ahí estamos, teniendo que salir a la cancha a hacer todo eso. Y claro, lo lograba y a veces no lo lograba, por supuesto, había partidos y partidos. Pero todo ese discurso que él tenía, aparte un discurso muy florido, muy bonito, Menotti era un hombre de una formación cultural muy buena. Todo esto provocó que Menotti fuera convocando a mucha gente. Muchos se sentían seducidos por su discurso y por su idea del fútbol. A su vez, otros decían que lo que aquí llamamos que era un vendehumo, que Menotti era puro bla bla bla. Y porque Menotti además era polémico, era arrogante Menotti. Y le gustaba tener, a ver, alguien, un amigo me dijo, le gustaba más la polémica que tener razón, dice, ¿no? Pero bueno, claro, todo esto fue configurando un personaje muy especial, eh, y que curiosamente dominó la escena durante décadas. Y si vos te pones a ver cuántos títulos ganó, ganó muy poco Menotti. Fue campeón argentino con Huracán en el año 73. Huracán nunca había ganado un título en la era profesional del fútbol a partir de 1931. Lo había ganado, su último título había sido en la era amateur, que había sido en el año 1928. Eh, y lo corona campeón nacional, y con un fútbol hermoso, un fútbol de ataque, ofensivo. eh, y bueno, ganó ese título, ganó luego con la selección argentina, el Mundial, gana con la selección argentina el Mundial Juvenil también, ya con Diego Maradona en el equipo juvenil del 79. Y luego gana con Barcelona algún título menor, no el título de Liga y tampoco ninguna Champions. Barcelona de España, digo. Entonces son pocos títulos. ¿Y cómo logró un técnico que ganó tan pocos títulos en medio siglo de trayectoria? ¿Cómo logró que se hable tanto de él? Bueno, lo logró por todo ese otro contenido que él también tenía. Y para la selección actual, campeona del mundo, bicampeona de América, varios jugadores que destacan en distintas ligas, con un Messi a la cabeza, ¿cómo ha repercutido todo aquello para lo que sucede actualmente en el fútbol argentino? Sí, bueno, a ver, tuvimos en el año, estoy hablando del año 2019, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, Claudio Chiqui Tapia, era un presidente en ese momento débil, sin experiencia mayor, de que venía de un club del ascenso.
Eh, a su vez, él había designado como técnico a Scaloni. Scaloni en ese momento era solamente un ex jugador de fútbol, de selección, pero no de los mejores, Ujú, de los que más brillaban, y con trayectoria en España, Italia, etcétera. Bueno, su apuesta era realmente una apuesta audaz, arriesgada, un presidente débil y un técnico débil. Y entonces Tapia dice, necesito darle a la selección una voz potente, una voz que la represente. Y ahí se le ocurre llamarlo a Menotti. Porque Menotti era una voz autorizada, polémica, es cierto, por momentos, pero autorizada, era una palabra sabia. Entonces lo convoca y le ofrece el cargo de director general de selecciones. Y cuando se juega esa Copa América de 2019, Argentina termina tercera en esa Copa América y juega bien en Brasil. Cae contra Brasil de una manera con un arbitraje polémico. Termina tercera y en medio de fuertes rumores de que podía ser cambiado Scaloni, había mucho interés mediático y lo que fuere para que en ese momento Marcelo Gallardo, muy exitoso con River, asumiera como técnico de la selección. Y bueno, y Menotti lo que hace es decirle a Tapia, si creemos en Scaloni, Scaloni tiene que ser designado de aquí hasta el Mundial de Qatar. Hay que darle, no tiene que ser más un interino, tiene que ser el técnico. Em, y Menotti confiaba en ese proyecto, inexperto en cuanto a conducción técnica, pero no en cuanto a selección, porque Scaloni se rodeó de Pablo Aimar, por ejemplo, ¿no? Pablo Aimar es Pablo César Aimar, y el César es un homenaje a Menotti, del padre de Aimar que admiraba a Menotti. Y Menotti a su vez admiraba a Aimar. Después lo convoca también a Samuel, un defensor histórico que tuvo la selección argentina y Boca Juniors. Lo convoca también y jugó en Europa, obviamente. Lo convoca también a Ayala, Roberto Ayala. Es decir, Scaloni se rodea de exjugadores que fueron más importantes que él en la selección argentina. No tuvo ningún miedo de hacerlo. Y todos jugadores que tenían además la característica de un muy bajo perfil. Gente que se dedicó a trabajar en silencio. Y a Menotti le gustó mucho esa configuración y bueno, y le dice a Tapia y Tapia decide darle a Scaloni efectivamente la conducción firme de la selección hasta Qatar y bueno, y los resultados están a la vista. Así que Menotti tuvo un paso importante, un proceso importante para esta nueva Copa Mundial que se ganó en Qatar, que fue, si Menotti fue el primero, Scaloni fue el tercero. En el medio estuvo Bilardo en el 86. Desde que, justamente hablando también un poco de lo que es el periodismo, usted me comentaba hace unas semanas cuando cuadrábamos esta entrevista que estaba dando cobertura al Mundial de Clubes. Hablábamos al inicio de inicios en los años 78 de su trayectoria y ahora hablamos de un Mundial de Clubes en 2025. Cuénteme cómo ha evolucionado el fútbol y también cómo ha evolucionado el periodismo durante estas décadas. No, no, a ver, primero, a ver, el fútbol es un fútbol que es mucho más veloz y a su vez es más técnico. Uno ve a ver, hoy prácticamente aquello que Menotti quería que eran jugadores que salieran defensores que supieran jugar con la pelota, que fueran técnicamente dotados. Menotti la selección del 78 designa como lateral derecho a un zaguero central, Holguín. ¿Y por qué lo quería ahí? Porque tenía buen pie. Sabía salir jugando bien. Entonces, esa selección del 78 solía salir jugando desde el sector derecho de la defensa, donde estaba Holguín que tenía eso de buen pie. Los centrales de Menotti fueron la pareja central más con menor altura de una selección que ganó un mundial. Galván y Pasarela. Eran jugadores bajos, pero ¿qué pasa? Eran jugadores técnicamente dotados. Entonces Menotti quería ya defender. Bueno, eso hoy ya está absolutamente impuesto. El fútbol de hoy quiere que los defensores sepan con la pelota. O sea, no solo tienen que saber defender, obviamente, sino que además tienen que, si recuperan una pelota, tienen que saber dársela a un compañero. Eso es recuperar la pelota, porque recuperar para perderla al instante es como que es algo que no tiene mucho sentido en ese
creo, menotista. Y bueno, y el fútbol de hoy es un fútbol ya mucho más técnico en ese sentido. em, y mucho más atlético a su vez. Combinar esa velocidad con la precisión es el gran desafío. No todos lo logran y entonces por momentos vemos partidos insufribles, insoportables, donde es puro choque, pura fuerza física. Y por momentos, cuando se logra esa precisión, vemos partidos hermosos. Eh, Partidos, sí, sí, partidos realmente extraordinarios. Así que yo, a ver, suele decirse que no, que antes se jugaba mucho mejor. Y la verdad no lo sé. Y yo creo que los cracks de ayer serían cracks hoy. Porque eran, por algo eran cracks, porque no solo tenían esa habilidad en los pies, tenían una inteligencia para jugar, que no tengo ni dudas que esa inteligencia la hubiesen adaptado al fútbol de hoy. Entonces serían cracks hoy también. Así que en ese sentido no creo que haya variado tanto. Los cracks serían cracks hoy también. Y yo creo que el periodismo ha cambiado para mal. El periodismo, hoy posiblemente haya mayor formación del periodista, pero lo que tiene el periodista es muchas menos libertades para poder contar aquello. Se suponía que las redes, que la web, que Internet, que todo esto democratizaba la palabra, lo cual no estaba mal porque parecía como que el periodismo se sentía muy arrogante en esa condición de cuarto poder y de ser el dueño de la palabra. Entonces, por un momento fue bienvenida toda la democratización de esa palabra, pero hoy vemos que la web se ha convertido en una fábrica de mentiras, de infamias, de agresiones que alimentan la tontera. Y informan poco, la verdad que deforman más que informan, eh, y entonces cuesta mucho diferenciar dónde está. Yo no sé si la verdad puede sonar presuntuoso de la verdad, pero dónde hay una honesta intención de acercarme a que me cuenten los hechos. Y luego lo otro es aventura o es operación política o económica. Justamente, Ezequiel, quería consultarle, usted es el referente de varios periodistas, pero ¿cuáles fueron sus referentes? Cuéntenos un poco más conceptualmente de cómo desarrolló su ejercicio periodístico. Eh, a mí me marcó ese Mundial 78 con el que comencé, porque fue muy fuerte, me di cuenta, yo dije, bueno, yo quiero ser periodista deportivo, porque sentía que en el deporte tenía un conocimiento, había jugado fútbol, rugby, tenis, vóley, básquet, había jugado a nivel colegial. Era muy entusiasta con el deporte yo. Entonces eso sentía que me daba un conocimiento del tema. Entonces me incorporo al periodismo deportivo y encuentro el periodismo deportivo también como un escenario fabuloso para poder contar historias de ganadores, de perdedores, de manipulaciones políticas, de, mm, de operaciones económicas a través del deporte. Sentí que el deporte tenía un hermoso escenario para ser contado y que tenía todo, el héroe individual, el héroe colectivo, la épica, el drama colectivo. Este, Sentía que había historias riquísimas para ser contadas y encima, además un escenario popular. Yo no escribo para mi ombligo, yo pretendo que me lean otros, compartir con otros lo que escribo. Lo que a mí me desperta curiosidad, intento escribirlo bien para que lo lean otros y les despierte esa misma curiosidad a esos otros. Y bueno, eso fue lo que intenté hacer, te diría que siempre. Em, Defendí eso, porque a veces se pretende que el fútbol solamente son 11 jugadores contra 11 jugadores y una pelota y hay que limitarse a contar ese partido. Bueno, yo intenté contar también lo que sucede más afuera de la cancha, que siento que lo de adentro está muy contado, está muy narrado. No le esquivo, por supuesto, a esa situación, pero me interesa mucho más a veces contar todo lo otro que rodea al fútbol, todo aquello otro que no vemos mientras se está jugando ese partido de fútbol. Sí, justamente hace pocas semanas publicábamos aquí una nota de Roberto Art y su crónica de la Copa América que él
que él dio cobertura y que fue prácticamente la única en la que habla de todo lo que sucedió afuera del antiguo gasómetro y prácticamente nada de adentro, pero que es muy interesantísima y es una escuela incluso para los periodistas. Sí, sí, Hemos bueno, que hablado aquí de... En Argentina además citaste a Roberto Art, pero hemos tenido un país de escritores que amaban el fútbol y que entonces nos ayudaron con sus palabras, con sus letras, a que nosotros pudiéramos tener algunas referencias importantes. Justamente eso, entremos en ese ámbito. ¿Qué relación tienen las letras con el fútbol? Y a ver, la relación es el interés que han tenido diversos escritores para describir ese fenómeno del fútbol, ¿no? Aquí tenemos esa biblioteca que ves allí detrás, ¿Sí? es toda de deportes. Y en esa biblioteca hay muchísimos escritores que se han acercado al fútbol porque amaban el fútbol y querían contarlo. O encontraron ese escenario de que yo describía antes, ¿no? Y lo contaron obviamente con muchas mejores palabras que las que uno puede encontrar. Hay un libro muy fundacional que se llama Literatura de la Pelota, de Roberto Santoro, es un poeta desaparecido en plena dictadura. Y él compiló todo lo que diversos escritores fueron haciendo con el fútbol. Pero luego de eso, de esa literatura de la pelota, llegaron escritores fabulosos como Roberto Fontana Rosa, como Osvaldo Soriano, el más nuevo, si se quiere, es Eduardo Sacheri, eh, y toda gente que ama el fútbol y que lo cuenta de una manera tan bella, que claro, no hace más que Martín Caparrós, es otro gran escritor argentino y muy difundido en Latinoamérica y que ha escrito un hermoso libro sobre la historia de Boca que llamado Boquita. Em, Martín Coan, son toda gente, que maneja con una extraordinaria habilidad, tiene un don para el uso de la palabra, y que entonces pueden contar esa emoción popular del fútbol con palabras muy bellas. Ezequiel, tengo dos preguntas para ir cerrando y hablábamos del pasado, del presente también, de lo que es el periodismo, pero quisiera preguntarle, ¿cómo observa usted o cómo calcula usted el futuro del periodismo? Difícil, no tengo ninguna bola de cristal, pero lo que veo hoy mismo ya tiene algo de desesperanzador. No digo, no soy de aquellos que dicen está todo perdido, porque me cuesta decirlo y porque siempre hay lo que llamábamos esas grietas que permiten ver que hay algo de luz en algún lugar. Entonces hay formidables trabajos de investigación, hay muy buenos periodistas, siempre los va a haber. Eh, pero el escenario, la gran estructura, la industria del periodismo está hoy muy dominada por el poder económico. eh, y entonces ese es un poder económico que cada vez está más concentrado. eh, y que cuando no puede dominar al periodismo, ¿qué hace? Lo va opacando con ese monstruo llamado redes sociales, eh, como te dije antes, tienen un escenario espantoso en cuanto primero, a esa sensación de creer que no hay historia, ¿no? Que lo que está pasando en este momento es lo más importante, fundacional y que jamás sucedió algo así, etcétera, etcétera. Y no, esto ha sucedido antes. No sé, se nos hace creer que ese instante que estamos viviendo, este segundo que estamos viviendo, es fundacional para la historia de la humanidad y no es así. Entonces esto hace que se desprecie la historia, que se desprecie esencialmente el contexto. Em, Sí. yo creo que todo tiene texto y que tiene contexto. Em, que hay forma y que hay fondo. Em, que hay un árbol, pero que hay un bosque que también hay que saber o hay que intentar describir, ¿no? Es decir, que hay contenido, porque si no, no se sabe el porqué ni el para qué de las cosas. Y bueno, lo que hacen las redes es no, una bomba tras otra, ¿no? Eh, y nos vamos fagocitando así. Y entonces, claro, es como que cuando el periodismo pretende ejercer ese rol de investigación y de denuncia,
que es una de sus partes fundamentales, allí están las redes para descalificarlo entonces ahora, ¿no? Si no logré comprar ese periódico, lo descalifico. Y descalifico al periodista si no logré comprarlo. ¿No? Entonces hay un escenario realmente difícil aquí en la Argentina. Además es un oficio que se está pagando muy mal, muy mal, realmente muy mal. Salvo las estrellas de la televisión que ganan, por supuesto, alguna fortuna. Luego se paga muy, pero cuando digo muy mal es muy, realmente muy mal lo que se está pagando. Con lo cual, claro, si el periodista no puede vivir del periodismo, ¿de qué vive? ¿Quién le paga? Claro. ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene para ocuparse algo que no le da de comer? Ni a él ni a su familia. Entonces, el futuro no es bueno para mí, sin que pretender ser apocalíptico, pero no lo veo bien ese futuro del periodismo. Ezequiel, la última, usted incluso ha escrito prólogos de libros de autores ecuatorianos, como Andrés Luna, por ejemplo. Cuénteme, ¿cómo ve usted al fútbol ecuatoriano? ¿Cómo se observa desde el exterior, desde Argentina, desde su criterio? ¿Cómo lo ve actualmente al fútbol de Ecuador? Sí, más que al fútbol, porque no sigo prácticamente la liga, pero sí veo a la selección de Ecuador y veo a jugadores ecuatorianos que me parecen fabulosos. No sé, Caicedo y como lo veo más o menos seguido, porque juega ahí con Enzo Fernández en ese mediocampo del Chelsea, y me atrae mucho esa dupla sudamericana que es un motorcito en ese mediocampo del Chelsea y una apuesta joven que hizo en su momento el Chelsea, y entonces le tengo mucha simpatía a esa dupla sudamericana, y entonces me hace apreciarlo a Caicedo con un jugadorazo, pero un jugadorazo. Y después, claro, cuando vemos a lo que ha logrado Luis Enrique con el PSG, y lo vemos allí a Pacho, pero ¿y cómo fue Pacho? ¿Cuándo apareció Pacho? Decimos, ¿no? Pero qué jugador, por Dios, decimos. Es increíble cómo a veces con un buen contexto, con un buen equipo, con una buena propuesta, con una idea definida, cómo eso ayuda también a la evolución y al crecimiento del jugador. Lo ayuda individualmente al jugador. El jugador sabe para qué juega y para quién juega, ¿no? Entonces, cómo a veces una buena conducción es tan decisiva para un jugador de fútbol. Bueno, a ver, simplifico con ellos dos, pero aquí lo tenemos a Galíndez, ¿no? Que, que no es solo un gran arquero, sino que además es una persona que parece extraordinaria. La verdad, un líder, se ha convertido en un notable líder de aquí con Huracán. Cuando hablo de líder, son aquellos líderes que, por un lado, una vez un técnico de voleibol me dijo, líder es aquel que ejecuta con el cuerpo lo que dice con su boca, ¿no? Me dijo. Y lo vemos allí a Galíndez, con su cuerpo en cada pelotazo que recibe, pero lo vemos a su vez como líder de vestuario, como un hombre muy respetado y sin necesidad de subirse a una silla y a gritar y golpearse el pecho. No, a mí me gusta, tiene una característica de líder extraordinaria que me gusta mucho a mí. Y entonces, claro, ya con esos tres jugadores que te estoy mencionando, ¿no? Y bueno, y Becachese es un técnico que a mí personalmente me atrae, me gusta mucho, que supo él seguir creciendo pese a que perteneció a un ciclo que no fue de los mejores de nuestra selección argentina, que fue el de Sampaoli. Sampaoli sintió creo que a mí me gusta Sampaoli como técnico, pero lo sentí desbordado en la selección argentina, sentí como que hubo un desborde él formó parte de Becachese de ese desborde, y sentí que Becachese logró rearmarse y seguir creciendo como técnico luego de eso. Es joven, me parece una persona también de una personalidad interesante, muy honesto, muy decente. Me gustan las personas creíbles, y me resulta una persona creíble, BKS. Listo, Ezequiel, muchísimas gracias. Una nueva charla aquí en Tercer Fútbol junto a Ezequiel Fernández Mures. Agradecerle y siempre bienvenido. Bueno, un abrazo muy grande, muchísimas gracias a vos y bueno, y estamos aquí para cuando se necesite. Gracias, de igual manera desde Ecuador. Un fuerte abrazo.
A todos, hasta luego, chao.